Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema 4 de la primera unidad, que ya básicamente es el último tema de esta unidad, donde vamos a ver unas teorías extra para el cálculo de esfuerzos. Y la primera que vamos a ver va a ser el abaco de Foster-Alvin, que básicamente se usa para cargas uniformes de forma circular, con la que vemos aquí, en donde tenemos un radio definido y también tenemos un radio con respecto al punto de donde vamos a analizar los esfuerzos y la línea de centro de la carga. Entonces, el abaco se va a aplicar de la siguiente manera. Por un lado vamos a tener la relación de la profundidad Z con respecto al radio de la carga, y por otro vamos a tener la relación del radio que tiene el esfuerzo con respecto al centro de nuestra carga contra el radio de la carga. Con estos valores vamos a cruzar para sacar nuestro factor de influencia, cruzando la línea de los radios con la línea de la profundidad y el radio. Sacamos nuestro factor de influencia y con este lo multiplicamos por nuestra carga y nos dará nuestro esfuerzo. Una gráfica bastante simple de utilizar. Y otra forma de resolver las ecuaciones es por la medio de la solución de Westergaard, que básicamente nos dice que la carga se va a dividir entre pi y multiplicar por un ángulo alfa, que va a estar dado por el ángulo entre las líneas imaginarias formadas entre las orillas de nuestra carga con respecto al punto donde se aplique la carga, donde separamos nuestros esfuerzos. Entonces vamos a tener estos ángulos alfa, los aplicamos, metemos nuestra carga y de esta forma tendremos nuestro esfuerzo. Y ahora, para concluir, vamos a hacer un ejercicio en el cual utilizaremos algunas de nuestras formas de resolver ecuaciones de esfuerzo que hemos visto durante esta unidad. Entonces el ejercicio dice que suponga un camión transitando sobre un puente en el cual analizaremos un tramo como un conjunto independiente entre dos columnas continuas. Es decir, aunque el puente tal vez sea más grande, nosotros solo vamos a analizar la parte entre las dos columnas. Suponiendo que la distancia entre columnas es de 40 metros, entonces la distancia entre las columnas es de 40 metros. Calculo los esfuerzos aplicados en el suelo a 3 metros de profundidad por las columnas 1 y 2, cuando el último eje del camión está a 3 metros, a 8 metros y a 15 metros de distancia de la primera columna, suponiendo que la carga que ejerce las columnas es lineal. Entonces básicamente tenemos que ver cómo se va a comportar nuestro camión o cómo van moviendo las cargas a 3 metros de esta columna, 8 y 15. O sea que no es necesario sacar una línea de influencia de cargas para sacar nuestra carga móvil, sino que solo sacarlas a las distancias que aquí nos pide. Entonces para esto pues tenemos que saber las dimensiones de un camión, que son básicamente las que están aquí. Y además ocupamos saber las cargas o los pesos que tiene cada uno de los ejes, que esto los podemos sacar de nuestra norma de pesos y dimensiones de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Entonces vamos a verla. Entonces ahora vamos a revisar la norma sobre pesos y dimensiones, en la cual vamos a encontrar los pesos para cada uno de los ejes de nuestro tractocamión. Vamos a buscar la tabla de los pesos. Definiciones, aquí vienen vehículos y aquí está pesos máximos autorizados, pero estos son para un autobús. Y aquí tenemos para camiones con remolque y para camiones y tractocamiones. Entonces primero, nuestro primer eje es un eje sencillo de un tractocamión de sin remolque, que dice que puede tener un peso de
3,50 toneladas. Y vamos a tener dos ejes más, doble tándem para un tractocamión de semirremolque, que dice aquí que va a tener 19 toneladas en estos ejes. Vamos a poner 19 toneladas en los ejes de doble remolque y 6,50 en los ejes sencillos. Entonces vamos a tener aquí en este eje $19 toneladas. Tenemos otro eje acá con otras 19 toneladas y tenemos un eje delantero con 6,5 toneladas. Ahora sabemos que la distancia para el primer ejercicio decía que en esta parte va a ser de 3 metros. Entonces tenemos que sacar por medio de estática nuestras reacciones para el poste B y otra reacción para el poste A. Y esto lo hacemos con una suma de momentos con respecto al punto B. Entonces tenemos que suma de momentos con respecto a B va a ser igual, y aquí hay que sacar las distancias. Entonces sabemos que nuestra distancia entre columnas es de 40. Aquí, de aquí hasta el final. Aquí tenemos 40 metros. Y con esto podemos sacar mediante las dimensiones del camión cuánta distancia hay. Por ejemplo, de esta fuerza a esta fuerza tenemos que son 10,77 según nuestro camión de acá. Y de este eje a este eje, esta parte de aquí, tenemos que son 5,50. Son metros. Son metros. Y con esto podemos ver que de aquí hasta el punto final del camión o hasta esta fuerza tenemos 3 metros más 5,50 más 10,77, 19,27. Entonces esta parte de este eje hasta nuestra reacción, entonces de nuestra distancia total de 40 metros restamos estos 19 y tendremos una distancia de 20,73. Ahora sí, haciendo nuestra suma de momentos, tendremos que la primera carga es de 6,5 y va a estar multiplicada por 20,73. A esto habrá que sumarle la siguiente carga, que es de 19 por su correspondiente distancia, que sería los 20,73 más los 5,5, y nos daría 26,23. Ahora la siguiente, que te va a traer 19 toneladas multiplicada por
37 metros. Y menos la reacción por los 40. Resolviendo, tenemos que la reacción en A va a ser igual a 1336.15 136.15 entre 40, y esto nos va a dar 33.4 toneladas. Ahora, para sacar nuestra reacción en B, solo tenemos que hacer suma de fuerzas en el eje de las Y. Entonces aquí vamos a tener que tenemos nuestra reacción en A, que son 33.4 toneladas, menos las 19 toneladas de un eje, menos las 19 del otro eje, y menos las 6.5 del último eje, más la reacción en B. Dejamos que esto es igual con 0. Despejando la RB, tendremos que nuestro resultado es de 11.1 toneladas. Ahora, aplicando la ecuación de Boussinesq, que nos habla de que ocupamos la carga, la profundidad y la distancia radial. Sabemos que nuestra carga para la columna A, aquí, columna A, es de 33.4. toneladas. Tenemos que una profundidad de 3 y tenemos que nuestra distancia radial es 0. Entonces, aplicando la ecuación, tenemos que el esfuerzo va a ser igual a 3 veces la carga, que es 33.4 por nuestra profundidad al cubo. Todo esto sobre 2 veces pi multiplicado por el radio al cuadrado, que va a ser 0 al cuadrado, más la profundidad, que va a ser 3 al cuadrado, y esto elevado a la 5 medios. Resolviendo, tendremos aquí 2705.4 sobre 1526.81, y de esto tenemos que el esfuerzo va a ser igual a 1.77 toneladas por metro cuadrado.
Ahora para la columna en B, igualmente resolvemos. Aquí la columna B para sacar su esfuerzo igual. Va a cambiar en esta parte la carga porque son 11.1 toneladas. La profundidad no cambia. Y el valor de aquí abajo, como son los mismos valores, pues no va a cambiar. Entonces va a ser los mismos 1526.81. Resolviendo tenemos que nos da 0.59 toneladas por metro cuadrado. Ahora por último utilizaremos la columna A para calcular su correspondiente esfuerzo utilizando el abaco de Foster. Para esto vamos a suponer que esta columna va a tener un radio de 0.9 metros. Entonces nuestra R mayúscula va a ser 0.9. Nuestra profundidad va a ser a 3 metros igual. Y va a ser abajo de donde cargan esta columna. Entonces con esos valores sacamos nuestra relación de radio con respecto a profundidad y radio con respecto a la distancia radial de la carga. Vemos que aquí es 3.33. Sacamos el 3.33 que más o menos sería como por aquí. Y en esta tenemos 0. Y hay que buscar la línea 0 que sería esta. Vamos con el 3.33 hasta el 0 y nos va a quedar como un punto 14. Pero la carga que nos calculamos es una carga de toda la columna, este 31.78. Entonces para sacar nuestra carga uniforme hay que dividirla entre el área de esta columna. Entonces al dividirla entre el área de la columna nos da 12.49. Y al multiplicar esta carga uniforme por nuestro factor de influencia nos da que nuestro esfuerzo en esta columna sería de 1.75 toneladas por metro cuadrado. Igualmente se puede hacer utilizando la gráfica de Fadum, pero habrá que tener una columna de forma rectangular. Entonces hasta aquí dejamos el tema 4 de esta unidad y ya la siguiente clase continuaríamos con la unidad 2. Nos vemos en la siguiente.